que como pueden leer se titula Gasterópodos holoplanctónicos, quiénes son y qué sabemos de ellos en el Pacífico mexicano. Y pues para hablar de estos organismos, hablemos primero del plancton. ¿Qué es el plancton? Generalmente cuando escuchamos esta palabra, si la gente la conoce, lo primero que hace es asociarla con este, pues, dibujo animado que ha marcado generaciones. Sin embargo, debo decirles que pues no vamos a hablar de él específicamente hoy, aunque está este dibujo basado en unos organismos que habitan en el plancton. Debo decirles que pues nomás hoy no vamos a hablar ni de robos de recetas ni de esponjas cuadradas. Siguiente, por favor. Ahora sí entremos en lo que es el plancton. Sí, esta palabra engloba a todo un conjunto de organismos. Casi todos los fila que hay, biológicos se encuentran representados en este conjunto de organismos y lo que los caracteriza es que los movimientos y sus desplazamientos en la horizontal dependen de qué tan fuerte y qué dirección tienen las corrientes de agua en las que viven. Como esto dice, mucha gente toma en cuenta el plancton como si estuviera flotando en el mar. No flota, sí tiene movimientos, digamos que hacia arriba y hacia abajo, pero hacia los lados, aunque se pueden mover, la fuerza con la que lo hacen no es suficiente como para romper esta dinámica de corrientes. Siguiente, por favor. Dentro de este grupo podemos encontrar varias clasificaciones. Entre ellas son por el tamaño, y sobre todo una que se usa mucho es por el tipo de organismos que se encuentran. Por ejemplo, los virus y las bacterias también se encuentran dentro del plancton, aunque son muy poco estudiados y son muy, 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 muy pequeños. Se necesitan equipos especiales para poder estudiarlos. También tenemos, digamos que la parte vegetal, que se llama el fitoplancton, para todos aquellos que nunca han escuchado mucho sobre el plancton. Principalmente son organismos autótrofos capaces de realizar fotosíntesis y estos organismos, aunque son un poco más grandes, aún sí no son fáciles de ver a simple vista. En promedio están entre 2 y 200 micrómetros y como para que se den una idea, en promedio el diámetro de un cabello humano está en los 70 micrómetros. Para que vean qué tan chiquitos son estos organismos a estudiar. Después tenemos al zooplancton, que sería como la parte animal del plancton. Estos organismos, aunque todavía un poco más grandes, entre 0.2 y 20 milímetros, más o menos la idea es una cabeza el tamaño. La cabeza de un alfiler es de 1.5 milímetros o la moneda de peso que usamos generalmente mide 2.1 centímetros, 21 milímetros. O sea, para que se den más o menos cuenta de a lo que nosotros podríamos llamarles gigantes, serían del tamaño de una moneda de un peso. Sin embargo, este tamaño no define lo que es el zooplancton. Recuerden que lo que los define es esta incapacidad de romper la fuerza de las corrientes, por lo que podemos tener zooplancton de 2 metros, como la medusa mano de león, que en diámetro y en tamaño en general puede ser muchísimo más grande que un humano. Sigue. Y bueno, dentro de otra de las clasificaciones que hay en este grupo del plancton es de acuerdo al ciclo de vida que tienen. Uno de ellos son conocidos como el meroplancton, que son organismos que solo una parte de su vida están en el plancton, en la columna de agua. Estos generalmente son los primeros estadios de vida, cuando son huevos, cuando son larvas, y generalmente son organismos que los que encontramos cuando vamos a la playa, que están sobre las rocas, sobre la arena. Por ejemplo, si piensan en un plato de mariscos, la mayoría en algún punto fueron meroplancton, como son, por ejemplo, tenemos aquí fotos de larvas de peces, para larvas de pulpo, en medio tenemos una foto de una estrella de mar.
huevos, huevos de peces, en la esquina superior derecha tenemos una larva de langosta, cangrejos. De todos estos organismos en algún momento fueron parte del plancton. Y la que sigue, por favor. La otra forma de clasificar por su ciclo de vida sería el holoplancton. Estos son los organismos que toda su vida están en el agua, nunca tocan fondo, siempre son plancton. Y dentro de estos organismos encontramos a las alpas, a los tenóforos, a los pirosomas, a los ketognatos, que son conocidos también como gusanos flecha, y los gasterópodos holoplanctónicos, que es pues a lo que venimos a platicar hoy, ¿no? Y antes de empezar de lleno con los gasterópodos holoplanctónicos, quiero recordar un poco la morfología que recuerden más bien lo que es un gasterópodo. Los gasterópodos son las babosas de mar y, bueno, más bien las babosas y los caracoles, en donde digamos que la figura que tenemos de ellos es un organismo con un pie musculoso en el vientre, de ahí viene el nombre de gasterópodo, con una concha que presenta una espiral que generalmente es gruesa, formada de carbonato de calcio, de calcita, y que tienen apéndices sensoriales en la parte, digamos que de enfrente hacia la boca. Siguiente. Sin embargo, estos gasterópodos holoplanctónicos, la que sigue, por favor. Ok, van a desafiar mucho esta idea del caracol que tenemos normalmente. Como pueden ver del lado izquierdo, tenemos un grupo que se llama los terópodos, que no parecen nada a un caracol normal. Del otro lado, del lado izquierdo, tenemos a los heterópodos, también un poquito más parecidos, pero no tanto. Y en medio tenemos el grupo de las babosas marinas. Bueno, en general, todos estos organismos en la evolución eh, se adaptaron a esta vida completamente pelágica, completamente de estar nadando, por lo que generalmente encontramos organismos con texturas gelatinosas, transparentes, eh, músculos que se logran ver a simple vista. Y uno de los cambios principales es la forma del pie general de un caracol. En estos organismos cambia, se adapta a esta natación continua. Y la concha, que generalmente es de carbonato de calcio en forma calcita, que es muy pesada, cambia a carbonato de calcio en forma aragonita, la cual es más ligera y pues les permite mantenerse un poco más flotando en vez de hundirse como si fuera una concha normal de caracol. En este caso les voy a hablar principalmente de los terópodos y los heterópodos, ya que las babosas marinas, aunque son creo que los favoritos de todos, son muy escasos, son poco conocidos y hay muy pocas especies, entonces lamentablemente en esta plática pues no vamos a tratar mucho de ellos. Siguiente, por favor. Sigue, por favor. Ok. Y hablemos primero de los terópodos, que generalmente se conocen como mariposas de mar, aquellos que presentan concha, o ángeles de mar, los que no presentan concha. Los que presentan concha están de su lado izquierdo, los que no tienen concha están del lado derecho. Y en ellos el pie normal de un caracol se modificó en dos alas musculares que están señaladas con la flecha. Y estos sirven pues básicamente para nadar. Siguiente, por favor. En este caso, ahorita que se ponga el video, vamos a poder ver que parte de su nombre de mariposas o ángeles de mar tiene mucho que ver con la forma en la que mueven estas alas. Básicamente no sé si se ve bien, ahí se está viendo, es el movimiento de una mariposa. De hecho, se han hecho estudios en donde ese aleteo es totalmente el de un insecto o una mariposa. Siguiente.
Entrando un poco más a cuestiones de clasificación, hay tres grupos de terópodos que serían los que tienen la concha calcificada, que serían los eutecosomados, los verdaderamente con concha. El grupo de en medio son conocidos como los pseudotecosomados, ya que no tienen una concha en sí, son una cubierta como de una gelatina muy muy dura. Y por último están los gimnosomados, que su nombre significa cuerpo desnudo. Estos organismos no presentan concha más que cuando son larvas. La que sigue, por favor. Bueno, y algo importante es la forma en que se alimentan estos organismos. Los terópodos que tienen concha generalmente despliegan unas redes de mucus, como podemos ver en la fotografía blanco y negro, toda esa como nubecita, es una red de mucus que despliegan que llegan a medir 2 o 3 metros de ancho, en donde se pegan pequeñas partículas que están flotando en el mar, fitoplancton, pequeños zooplancton como nauplios o copepoditos. Entonces, después de un rato de estar desplegadas ahí, se les pega todo, pues empiezan a ingerirlas y así es como se alimentan. Siguiente. Sin embargo, los ángeles de mar, pues no son tan angelicales, de repente se les sale lo diabólico y ellos despliegan una red de tentáculos que generalmente tienen dentro de ellos. Y en este caso, los terópodos gimnosomados se alimentan exclusivamente de terópodos tecosomados. Entonces, ahí dentro de ese mismo grupo tenemos ya una pequeña red alimenticia. Siguiente, por favor. Y bueno, el otro grupo, en este caso son los heterópodos. Son conocidos generalmente como elefantes de mar por pues esta trompa que es un poco visible, que se alcanza a ver y pues los hace ver como elefantes de mar, tal cual. Su nombre heterópodos viene de la modificación del pie del caracol normal, esta vez en una aleta. Es la parte que está como circular, que está en la parte en medio del organismo, que está con una flecha. Y en esta aleta se puede ver una parte un poquito más oscura, que es una ventosa que le sirve para alimentarse, básicamente. Siguiente, por favor. Bueno, lo que vamos a ver es que en estos organismos la natación, dado que solo tienen una aleta, no como los terópodos que tienen dos y pueden como volar en el agua, estos organismos se ayudan de la parte de la concha haciendo otra aleta. O sea que básicamente vamos a tener como unas flexiones. Quizá no se vieron tan bien en el video. Pero bueno, más o menos es como una flexión del cuerpo. Siguiente, por favor. Ok, igual entrando en cosas más de clasificación, estos organismos se clasifican también en tres grupos. Del lado izquierdo tenemos a los atlántidos, que es básicamente con los organismos con los que me he especializado, los cuales tienen una concha en donde el organismo puede caber enteramente, o sea, como caracol normal, se meten, se cierran. Después está un grupo intermedio que son los carináridos, en donde la concha únicamente cubre la parte de la masa visceral, el estómago, los riñones, el corazón, las branquias. Y del lado derecho tenemos a los pterotráquidos, en donde perdón, estos organismos perdieron completamente ya la concha y igual que los terópodos gimnosomados, únicamente tienen concha cuando son larvas. Y en cuanto a la alimentación, que son las imágenes de abajo, estos organismos son depredadores visuales. Como pueden ver, tienen unos ojos desarrollados, con un lente bastante desarrollado con retina. Esto hace que
pues como ven en las imágenes, no están de cabeza intencionalmente, así es como nadan para poder estar viendo desde las profundidades hacia arriba donde está su alimento. Y como pueden ver en la segunda imagen de abajo, estos organismos se alimentan de los terópodos, de terópodos con concha, de terópodos sin concha. También se pueden alimentar de copépodos, de larvas de peces, de huevos de peces, y en algunos casos se alimentan entre ellos. Hay registros de atlántidos que únicamente se alimentan de organismos de su misma especie, o sea, también son caníbales. Siguiente, por favor. Bueno, ya más o menos sabemos quiénes son. Ahora, ¿dónde los podemos encontrar? Se encuentran en todos los océanos en el mundo. La mayor cantidad de especies las encontramos en zonas tropicales y subtropicales. Algunas especies se han registrado en zonas templadas y subpolares. Sin embargo, hay especies exclusivas en los polos, que únicamente se pueden encontrar en los polos. Y quizá en estas zonas polares no haya tantas especies, pero sí llega a haber una gran cantidad de terópodos en donde pueden llegar a ser parte muy importante de la red alimenticia, tanto en el Ártico como en el Antártico. Siguiente. Y bueno, en la vertical, dado que los terópodos se alimentan de organismos que hacen fotosíntesis y, bueno, algunos terópodos también se alimentan de terópodos y los heterópodos se alimentan de los demás organismos del zooplancton, los vamos a encontrar principalmente en los primeros 250 metros de la columna de agua. Esto es la zona fótica, epipelágica. Y también hay algunos organismos, generalmente los más grandes, que son los carináridos y los pterotráquidos, se han registrado en profundidades hasta de 1000 metros. La literatura generalmente nos dice que son organismos principalmente oceánicos, pero en unos minutos más vamos a ver que en México hemos encontrado otras cosas. La que sigue, por favor. Estas dos imágenes es un panorama mundial de dos grupos. En la imagen de arriba tenemos a los atlántidos y en la parte de abajo tenemos a un género de terópodos con concha. Y estos fueron dos trabajos de gente que estaba en Europa. Y lo que podemos ver en cada uno de los puntos negros o áreas negras en los dos mapas es un lugar en donde se tiene registrado la presencia o de los atlántidos o de las especies de los terópodos de Cuvierina. Y lo que más llama la atención es que en el Pacífico americano, en los atlántidos hay un poco más de estudios, lo pueden ver con las zonas negras. Sin embargo, toda la zona entre Nayarit y Oaxaca, pues no tenemos ni idea qué hay, ¿no? Más bien, ellos no tenían ni idea de qué hay, ya sea porque los registros no están publicados o sea literatura gris, pero en el caso de los terópodos, ahí sí no hay nada. O sea, no hay ni registros, no se conoce, al menos para este género, mucho. Entonces, la que sigue, por favor. Esto no es cierto, sí hay trabajos. En México, digamos que la zona más estudiada es la costa oeste frente a la península de Baja California. Esto dado por los muestreos de muchos años, desde 1950 más o menos, del programa CalCOFI, de Scripps Institution of Oceanography, que después fue seguido por el programa IMECOCAL. Y con ello, esta zona, aunque no es muy estudiada, es de las más estudiadas en México en cuanto a gasterópodos zooplanctónicos, seguida del Golfo de California. Perdón, la primera región es el cuadro rojo. El Golfo de California, en el cuadro naranja, es una zona que ha tenido un poco más de estudios, sobre todo que algunos estudios contemplan más de un muestreo o más de un muestreo
en distintas épocas del año y en diferentes años, por eso tenemos un poco más de idea de lo que sucede en el Golfo de California. Y todos las estrellas amarillas y bueno, el recuadro amarillo en el Golfo de Tehuantepec son trabajos puntuales que se basaron únicamente en uno o dos muestreos. Pero aún así, con esto podemos tener un poco de idea de lo que sucede, por ejemplo, en Bahía Matanchen, que hay un trabajo, en las Islas Marías, en Bahía de Banderas también hay otro trabajo, en la desembocadura del río Balsas hacia el sur, en la Bahía de Acapulco hacia el sur, y bueno, el Golfo de Tehuantepec, que en este caso fue mi tesis de licenciatura. Y con todos estos pequeños pedacitos de un rompecabezas, hasta el momento sabemos que hay 61 especies de gasterópodos holoplanctónicos en México. Estas representan el 35% de las especies que se conocen actualmente y que se encuentran descritas, que son 172. Y de estas 61 especies, 24 son heterópodos y 37 son terópodos. Y bueno, aparte de qué especies hay, también hemos podido tener alguna idea de otras cosas que afectan a estos organismos. Sí. Uno digamos que de estas cosas que hemos aprendido con estos trabajos es que su distribución depende de procesos oceanográficos en general. En específico, más bien se ha visto, por ejemplo, en el Golfo de Tehuantepec, que serían los mapas de arriba, sucede un fenómeno de pulsos de viento que se llaman tehuanos, que generan remolinos en la zona del Golfo, como se puede ver en las flechas amarillas. Y con esto observamos que la distribución de moluscos holoplanctónicos responden a esta dinámica del océano, en donde este remolino ayudó a juntar a las especies de moluscos, de gasterópodos holoplanctónicos en el centro de esta estructura, y alrededor de ella estos organismos pues eran un poco menos abundantes. Sin embargo, en este mismo lugar, en el Golfo de Tehuantepec, cuando no están estos pulsos de viento y no está esta estructura oceánica, la distribución es un gradiente costa-océano, en donde hay especies que abundan en la costa y hay especies que abundan en el océano, y una zona de transición entre estos dos grupos de especies. Esto también se observó en el Golfo de California, que fue la tesis doctoral del doctor Orso Angulo, en donde la distribución en general de los gasterópodos holoplanctónicos en el Golfo también respondió a zonas en donde se encontraban estos remolinos de mesoescala. Siguiente, por favor. Esto también, bueno, esta afectación por procesos oceanográficos se observó en por Aceves Medina este año, en donde analizaron a la comunidad específicamente de atlántidos, de estos heterópodos con concha, en un periodo de calentamiento en donde hubo anomalías, como se puede ver en el mapa de colores amarillo y rojo. En este periodo de estudio estuvo la presencia de un fenómeno, el Niño, uno de los más fuertes que se han registrado en varios años. Y con ello se vio un flujo hacia el norte, una corriente hacia el norte bastante intensa, que se puede ver con las flechas que van como paralelas a la península de Baja California. Y con ello, si lo transportamos al mapa del lado derecho, la distribución de los atlántidos corresponde a este flujo de agua, ¿no? Y también en este mapa podemos observar ciertos giros en las flechas,
los cuales también correspondieron en áreas en donde no hubo atlántidos en toda la zona. Una vez más, afectando estos procesos oceanográficos, afectando la distribución de los gasterópodos holoplanctónicos. La que sigue, por favor. Otra cosa que también hemos aprendido es que, aunque la literatura diga que son organismos poco abundantes, en ciertas ocasiones llegan a ser muy, muy, muy abundantes, llegando a magnitudes de más de miles de organismos por una unidad estándar de muestreo, en donde, por ejemplo, en el sur de las grandes islas del Golfo de California, los terópodos con concha del género Chryseis fueron muy abundantes. En algunos casos, como los que marcan círculos completos en la gráfica del lado izquierdo, tuvieron más de 350 organismos, que eso puede ser o 350 o miles. Sin embargo, en Bahía de Banderas, del lado derecho, podemos observar que López Cabello, en zonas, digamos que costeras con baja profundidad, la densidad de estos organismos fue muy, muy alta, de los mismos terópodos con concha de Chryseis, en donde llegó a encontrar más de 7.000 organismos en un solo punto de muestreo. Esto nos lleva también, la siguiente, a que, contrario a lo que nos dicta la literatura, estos organismos pueden ser muy, muy, muy abundantes en la zona nerítica cercana a la costa, y esto principalmente está dado en relación a su alimento. O sea, se van a distribuir en donde hay comida. Del lado izquierdo podemos ver una vez más el trabajo de Aceves Medina y colaboradores en este periodo del Niño, donde la línea verde es la línea de los 100 mililitros por cada metro cúbico de zooplancton, alias mucha, mucha densidad de comida. Y esta especie Atlanta lesueuri, su distribución pues principalmente estuvo dada por esto, ¿no? Lugares en donde había mucha comida, encontramos esta especie. En el Golfo de Tehuantepec también encontramos esto con un terópodo con concha, Boacia quierquie, la cual se distribuyó muy, muy, muy abundante, más de 1.000 organismos por estación, en las zonas en donde hubo valores mayores de clorofila, que es el mapa de colores en la parte de abajo, en donde podemos ver que la zona roja del Golfo de Tehuantepec en junio de 2010 hubo una gran productividad, mucha clorofila, y en respuesta a esto pues hubo muchos terópodos en la costa. Y en respuesta a ello también Atlanta elisinoida, que es un heterópodo con concha, un atlántido, que se alimenta de terópodos con concha, pues también tuvo su máxima abundancia en las zonas costeras del Golfo de Tehuantepec. Siguiente, por favor. Algo un poquito más bien, digamos más general, en donde en los estudios donde se han logrado ver, más bien analizar de distintos años de muestras con distintos periodos de muestreo en quizá diferentes meses dentro de un año. Molina González y colaboradores, por ejemplo, que analizaron tanto terópodos como heterópodos a nivel de género, se dieron cuenta que hay géneros que son mucho más abundantes que otros. Por ejemplo, Chryseis, Atlanta, que son las gráficas de barras del lado izquierdo. Estos organismos pueden llegar a ser mucho más abundantes que otros, como los terópodos con concha gelatinosa, como las corolas, o como los heterópodos sin concha, como los firoloida o los pterotraquea. Y dentro de estos grupos abundantes hay, más bien,
Dependiendo de la temporada del año, pueden ser más o menos abundantes. Esto nos da que pues la abundancia no es constante, también tiene una respuesta hacia el ambiente y como el ambiente es cambiante, también la abundancia de estos organismos. Estos patrones también se vieron en el Golfo de California, por ejemplo, en estos mapas de una especie de terópodo pseudotecosomado con concha gelatinosa. El doctor Orso Angulo vio, más bien, se pudo observar la distribución de esta especie en donde hubo meses en donde aparecía bastante abundante, como el segundo mapa de la parte de arriba, de izquierda a derecha, y que fue en mayo del 2005, pero para septiembre del 2005 ya no encontró esta especie en el Golfo de California. Así de cambiante es la distribución y la abundancia de estos gasterópodos. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a estos cambios interanuales, esto es parte de mi tesis de doctorado, de hecho. Estamos estudiando la parte norte de la península de Baja California, el Pacífico, en donde principalmente nos estamos enfocando en inviernos y primaveras, desde el 2012 al 2016. Y lo que hemos logrado observar es que especies como Atlanta californiensis, que son las barras rojas que dominan esta gráfica de barras, pues así como domina el rojo en la gráfica, esta especie domina en esta zona de estudio. Sin embargo, es mucho más abundante en periodos de primavera que en periodos de invierno, en relación a, más bien relacionado a la dirección de las corrientes y la temperatura del agua en estas épocas. Pero lo que más nos ha llamado la atención es entre diciembre de 2014, que corresponde a invierno, y el invierno de 2010, de 2016, enero de 2016, en donde quedaría justo en medio el trabajo de Aceves Medina y colaboradores en El Niño del 2015, vimos que una especie, Atlanta lesueuri, puros atlántidos, empezó a dominar. O sea, de casi no aparecer los años anteriores. De hecho, diciembre y enero son las dos penúltimas barras. Podemos ver este incremento de color azul y el decremento de las líneas rojas, indicándonos un poco que esta especie podría estar muy relacionada al flujo anómalo que hubo hacia el norte, el cual se detectó en el trabajo de Aceves de Medina. Y también encontramos una especie que pues aún no sabemos si es especie nueva o no, pero únicamente la encontramos en este periodo de estudio de calentamiento. Entonces, hay algo que nos está diciendo que estos organismos pueden ayudarnos entendiendo todas estas anomalías ambientales que se están presentando desde hace varios años en el Pacífico mexicano. Siguiente. Pero bueno, ya les conté quiénes son, qué sabemos de ellos, pero a todo esto, ¿por qué los estudiamos, no? Como les acabo de decir, una de las muchas razones que hay es porque son potenciales indicadores de estas anomalías ambientales. Lo hemos visto en varias ocasiones, aún nos queda un poco cómo probarlo, pero por ejemplo, este estudio que se realizó en California, en donde se vieron los cambios de la flora y la fauna de California, justo en estas ondas cálidas marinas, en estas anomalías de temperatura donde el Pacífico ha estado muy caliente. Les resalto justo dos especies de terópodos que son dos terópodos con concha. El azul se había visto en su distribución más al norte, en la zona central de California, mientras digamos que el punto verde, la línea verde, también es terópodo con concha,
Su registro más al norte era en la península, bueno, hacia afueras de la península de Baja California en el norte, siguiente. Sin embargo, durante este periodo anómalamente cálido, eh, lo podemos ver, se desplazaron hasta más de 1400 kilómetros hacia el norte. El punto rojo indica más o menos la zona de Bodega Bay, que fue donde los encontraron, y dándonos un indicio de que pues quizá estos organismos están respondiendo mucho mejor o, al ambiente de lo que estamos pensando y podrían ayudarnos a indicar ciertos estados del medio ambiente. La que sigue, por favor. También otra razón muy importante por qué estudiarlos es que son alimentos de especie de importancia comercial. El atún, el jurel, el salmón, el bacalao, el arenque, el dorado, la macarela, todos ellos se tiene registro de que se alimentan de moluscos holoplanctónicos. Aún no sabemos si en todo el desarrollo de estos peces o si únicamente se alimentan de ellos cuando son juveniles o si únicamente se alimentan de algunas especies. Aún no está muy específico este asunto, sin embargo, sí se sabe que se alimentan de ellos. Y pues estas especies de importancia comercial muchas veces pues no se sabe si se van o sea, si las pueden pescar en alguna zona, en otra no, de repente andan buscando las manchas por ejemplo, de atún para ir a pescar. Quizá entendiendo un poco en dónde está la comida de nuestra comida, podemos ver en dónde ir a buscar nosotros la comida. Siguiente. También, digo, hablando de comida y de los peces que se comen a los moluscos holoplanctónicos, estos también tienen parásitos y cuando entran a la red trófica, pues son un vector de transferencia de parásitos que pues al final, en este caso de el heterópodo sin concha Pyrroloida desmarestia, se propuso más bien, Morales Ávila propuso este esquema en donde se encontraron organismos con parásitos en dos fases distintas. Entonces se propuso que los moluscos holoplanctónicos pueden estar en la primera y la segunda fase y ser un mecanismo de transmisión de parásitos hacia pues, los peces que nos comemos, lo cual es también muy importante y ahí sí hay casi nada de información, toda una oportunidad para investigar. La que sigue, por favor. Y quizá no la más importante, pero digamos que lo que se está estudiando actualmente y quizá una situación bastante actual y relevante es la descalcificación. Esto dado por calentamiento global y acidificación del océano. Si recuerda bien, al principio les dije que uno de los cambios que tuvieron los gasterópodos holoplanctónicos de los caracoles normales que conocemos es este cambio de carbonato de calcio forma calcita a carbonato de calcio forma aragonita. En este caso es importante ya que la aragonita se disuelve más rápido que la calcita. Quizá muchos hemos escuchado sobre el peligro que corren los corales con este asunto de la acidificación del océano. Pues la noticia es que los moluscos holoplanctónicos, los gasterópodos holoplanctónicos, las conchas están hechas del mismo material que los corales, aragonita. Y lo cual, pues no sabemos qué va a suceder en los escenarios que se plantean en la ciencia de, eh, de la acidificación del océano. Se han propuesto diversos escenarios a 50 y a 100 años en donde los experimentos que se han hecho, la mayoría resultan en que los gasterópodos holoplanctónicos terminan sin concha, con la concha disuelta, como se puede ver en la parte de abajo de la figura con los mapas, que este mapa nos indica la parte de arriba, en el presente, cómo está la saturación de aragonita, que es lo que necesitan, una buena saturación los moluscos para generar esta concha.
que sería, digamos que la parte azul. El escenario a 100 años, en donde pues el océano ya no va a tener suficiente aragonita. Y abajo tenemos como una progresión de 45 días de lo que les pasó a los moluscos holoplanctónicos que usaron en este experimento, en donde básicamente de tener una concha sana acabaron con algo parecido o intento a concha. Y esto también se ha visto ya actualmente, sobre todo en la parte del Pacífico Norte, en donde están ya teniendo eventos de acidificación cercanos a la concha, serían las dos imágenes del centro, en donde, por ejemplo, abajo podemos ver una concha lisa, bastante bonita, y en la parte central se ve como rugosa, como cuando se descarapela una pared. Pues eso es lo que le está pasando actualmente a los moluscos, se están descarapelando, se están deshaciendo. Entonces, también ahí tenemos todo un campo amplio de investigación y pues tenemos que saber qué les va a pasar a estos organismos porque pues igual son pequeños y quizá muchos no los conozcan, pero pues es la comida, nuestra comida y sin ellos más bien puede haber grandes repercusiones en el sistema de carbonatos del océano y pues en las redes tróficas. Y pues siguiente, creo que ya lo único que me queda es decirles que si bien hemos resuelto algunas de las preguntas, quizá no todas o quizá no tan bien, aún siguen varias sin contestar y hay mucho por trabajar. Aún tenemos que saber bien dónde están estos gasterópodos, cuántos hay, cuándo, por qué están ahí, quién se los come exactamente, en qué momento de su vida, de qué se alimentan ellos mismos, cuál es el efecto que ellos tienen en el ecosistema, pero sobre todo cómo se ven afectados estos gasterópodos por los cambios en el ecosistema. Y pues esto lo estamos viviendo día a día, ¿no? ¿Sigue? Y bueno, para finalizar todo esto, antes de agradecerles a ustedes, quiero darle créditos a todas las personas que tomaron las fotos que están en esta presentación. Son científicos, buzos, pero sobre todo excelentes fotógrafos que nos permiten ver a estos gasterópodos cómo viven realmente, cómo se alimentan, porque generalmente pues, los estudiamos en un frasco ya con formol y alcohol. Y pues también, si gustan seguirlos, ahí están todas sus redes sociales en donde los pueden encontrar. Y pues la que sigue. Básicamente sería todo. Agradecerles a todos por su atención y supongo que va a haber preguntas y también si requieren alguna otra información, ahí están mis datos de contacto. Por favor, escríbanme sin ninguna pena. Estoy para ayudarlos. Gracias.